hecho que los alcaldes hacen este llamado para reunirse me parece que es a las 12 horas del día de mañana. Entonces, rectificando, hay un llamado para estas próximas horas para que se den protestas en toda Francia, pero ahora esto organizado por la Asociación de Alcaldes. 150 alcaldías han sido atacadas, ya una alcaldía han incendiado su residencia, se han estado publicando en redes las direcciones de las casas donde viven las familias de los alcaldes. Esto es una clara búsqueda de desestabilizar Francia, ¿no? ¿Quiénes puedan estar detrás? Pues bueno, eso ya se dirá después por inteligencia tal vez, pero de entrada esto no es nada más una protesta y un descontento, sino esto parece algo más organizado. ¿Qué te hace diferencia una turba y unos saqueos de una guerra civil? Primer punto, que sea sociedad organizada, ¿verdad? Entonces esto empieza a oler a guerra civil si esto sigue avanzando así. Lo que advertían en el 2021 los militares de Francia, ¿no? Que decían, hay riesgo que en los próximos años pueda haber una guerra civil. Bueno, esto cada vez huele más a eso. Si estos grupos tienen esas capacidades de organizarse, de pasarse direcciones de alcaldes, de ya no nada más ir y hacer unas pintas en las calles y ya se va, no, esto ya es robos a joyerías, o sea, ya se ve un tema mucho más organizado, mucho más avanzado. De hecho, incluso están ya queriendo regular ciertas redes para que no puedan organizarse a través, porque eso se organizan en Telegram, WhatsApp, etcétera. Entonces están buscando regular esas redes para que no se puedan organizar, que también eso está mal, porque luego pues empiezan también a regular pues tu forma en la que te comunicas, ¿no? También ese es un tema o un arma de doble filo. Pero ante el caos en las calles, Macron convoca una reunión de emergencia en su gabinete, que eso también es parte importante de lo que está pasando ahorita. O sea, ya es pues un llamado ahora sí de Macron para esta reunión que se está dando el día de hoy, o se dio más bien el día de hoy, para abordar los crecientes disturbios. Dice, a pesar de que el gobierno había afirmado que el nivel de violencia ya estaba disminuyendo, la quinta noche consecutiva de las protestas tras la muerte de este adolescente, pues ha dejado ya cientos de, ¿cómo se llama? De detenidos. Estamos hablando de que también hay cientos de heridos de parte de los policías, me imagino que también de los que están protestando. Dice, el presidente se reunió de manera improvisada con su primera ministra Elisabeth Borne y 7 ministros. El objetivo, dice, es discutir los graves disturbios desencadenados por el fallecimiento de este adolescente de Nanterre. En la muerte de Nanterre es nada más un detonante, no es, sinceramente no creo que sea ese el motivo real, sino es un descontento muy grande que hay ahí, que está cada vez creciendo y que el gobierno de Francia se hace de la vista gorda, no quiere observar esa situación, y los mismos militares pues habían advertido, cuidado porque el problema está creciendo, entra muchísima gente nueva que no conoce el país, que tarda mucho en adaptarse, no hay programas para adaptarse, etcétera, etcétera. Entonces pues bueno, el problema es grande. Dice, desde el Ministerio de Interior se informó que hasta las 11:30 de la noche del día de hoy domingo, allá pues tienen 7 horas de adelanto, las fuerzas de seguridad habían detenido a 49 personas en todo el territorio nacional. De datos confirman también la persistencia de los enfrentamientos y la necesidad de tomar medidas rápidas. Eso nada más en las últimas horas, ¿no? Estas detenciones. Pero los primeros 3 días pues estaban deteniendo de a 300, de a 400, o sea, sí estaban... Sí, ya van yo creo que en los 2000 y cacho ahorita, si no es que ya son los 3000 en total, ¿no? De todos los días. Ajá. También el presidente francés Emmanuel Macron el día del martes va a recibir a los regidores de 220 municipios que siguen afectados por los disturbios, y los va a recibir también el lunes a los presidentes del Senado y la Asamblea Nacional, mientras que la primera ministra, acordarnos que en Francia, además del presidente, que es Emmanuel Macron, tiene una primera ministra que se llama Elisabeth Borne, pues será invitada el lunes a las 17 horas para hablar con el Parlamento y en una asamblea que es en la lógica de los intercambios para hablar de cambios que van a haber. Bueno, grábense este rostro, esta cara. Él es el alcalde que les comentamos, pues que salió huyendo de su casa con su familia, su hijo, su esposa heridos. Él es Vincent Jeanbrun y él, como muchos alcaldes, han sido atacados, ¿no? 150 alcaldías, pero tan directo como que llegan a tu casa y te la incendian, pues ya él dice, esto es un intento de asesinato, dice, de una cobardía incalificable. Eso es lo que dice este alcalde. Dice el fiscal de Cretil, Stefan Ordin, dice, las primeras constataciones indican que el vehículo fue lanzado con intención
de quemar la casa. Se encontró un acelerador en una botella de Coca-Cola, o sea, más bien, o sea, el acelerador no estaba presionado. Presionado. Entonces, como que para que, dice, en referencia al catalizador químico para atizar el fuego, y afirmó que estos hechos son de una gran gravedad, dice una gravedad extrema, dice. Bueno, dice, Francia está viviendo una ola de violencia, una ola de saqueos sin precedentes que, bueno, pues está ahora mismo paralizando partes de Francia, ¿no? Y bueno, el día de hoy también desplegaron a 45,000 soldados en diferentes zonas y pues bueno, al menos el día de hoy, hasta esta hora, han disminuido la cantidad de detenidos, muy lejos de la cantidad que tuvieron el sábado y el viernes. Bueno, han salido los familiares, la misma madre, la abuela salió, la abuela del joven adolescente de 17 años, Nahel se llama, ¿verdad? Nahel, que pues dice la abuela que por favor dejen de estar haciendo estos disturbios, estos saqueos, que así no es como se protesta, que así no se muestra el descontento, vamos, que la misma familia obviamente está en desacuerdo y yo creo que pues es un tema que también debe entenderse, ¿no? O sea, es un grupo sobre todo de muy jóvenes, hablas de 14 años a 18 la mayoría, ¿sí? Pero que muchos de ellos pues pertenecen a ciertos grupitos, pandillitas y esto y lo otro, y pues también se ve que traen otras intenciones, que no es el descontento, sino traen la intención de ir por un cajero y llevárselo, traen la intención de llevarse los relojes de lujo, algunos de ellos están armados, con incluso pues armas tipo metralletas y cosas así muy duras, o sea, esto no lo trae un ciudadano normal, ¿verdad? Sí. Esto es algo más, ¿verdad? Son grupos también ahí que también han ayudado a acelerar este problema. Entonces, pues digo, si a Francia le pasa esto, ¿qué no puede pasar en otras partes del mundo? No es lo que te preguntas ante pues, bueno, ya está pasando en Suiza, ya está pasando en qué otro país, dijimos, Bélgica. En Bélgica también. Y también en la Guayana Francesa, que está aquí en el Caribe, claro, pero que todavía es de Francia. Y bueno, ayer hasta policías resultaron heridos en la Guayana Francesa. Y ya nos ha dicho nada de Suiza. De Suiza, pues bueno, en el día de hoy vieron movimientos en la calle que te comenté, sí, de militares, o sea, camiones como tipo militares que están cuidando en caso de que hoy hubiera otra vez otra reacción así. O sea, ahorita ya está más tranquilo entonces. Yo creo que sí, porque en Francia está más tranquilo el día de hoy, aparentemente, y pues yo creo que también sucederá lo mismo en Bélgica, Suiza y en Bélgica y en la Guayana Francesa. Okay. Fíjense, de un punto y aparte, ahorita vamos con otra información, pero están reportando un apagón para la comunidad que pues a lo mejor ahorita nos va a poder ver. Que no nos está viendo porque no tienen internet seguramente. Posiblemente no, pero la comunidad que está en Perú, nos comentan que hay un apagón, que pues esto está en Surco, está en San Borja, en Miraflores, en Surquillo y otros distritos. Aseguran que no hay luz. No sé si esto ya habrá regresado, se habrá arreglado este tema. Pero amigos de Perú, si nos están viendo y ya regresó la luz, pues por favor dejen sus comentarios y aquí lo estaremos viendo. Un tema pues que también llama la atención el día de hoy. Y quiero agradecer a toda la comunidad que le da esa manita para arriba y pedirles que si nos pueden ayudar, que cada video que vean, pues si pueden recordar que esa manita para arriba ayuda mucho al canal, pues que lo hagan, ¿no? Si lo pueden hacer. Y aquellos que quieren ir un paso más allá y que quieren ser miembros del canal, lo pueden hacer. Ahí hay un link abajo para que sean miembros. Y también a algunos les aparece el botoncito, ¿no? Sí. Ese botoncito, pues bueno, ahí le agregan y ahí les dicen, pues qué onda, cómo está el asunto y todo ese tema, ¿verdad? Vamos pues a otro asunto, otro tema, ¿no? Otra noticia también importante.